Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez reflexionaron sobre el precario equilibrio entre los recursos que salvan vidas y una amenaza mortal en el cosmos? Entremos en la historia. El aire crepitaba con una energía nerviosa mientras Alex se enderezaba el traje, un artefacto de las arcaicas tradiciones comerciales de la Tierra. Estaba a años luz de su hogar, de pie sobre el reluciente piso de metal de la cámara central del Consejo Galáctico. Este momento había estado preparándose durante décadas. La bienvenida oficial de la Tierra al gran tapiz de civilizaciones interestelares. A su lado, la doctora. Sato está. La xenóloga jefa jugueteaba con su bloque de datos. Sus ojos muy abiertos, con una mezcla de anticipación y temor, parpadeaban. Los alienígenas y sectoides reunidos tarareaban y hacían clic. Sus ojos multifacéticos se fijaban en la cápsula de delegación humana sellada. Los malorianos como plantas se balanceaban suavemente, una señal de sus profundos azules. Los seres bericos de energía pura, contenidos en campos de fuerza brillantes, pulsaban con un ritmo indescifrable. La anticipación alcanzó un punto álgido cuando la IA de la cámara anunció el inicio del protocolo de primer contacto. Delegación humana. Por favor, despresurice la cápsula y proceda. Alex miró a Sato a los ojos y se acercó con la cabeza con un siseo. La atmósfera de la cápsula se ventiló al espacio. Una mezcla mortal para cualquier otra especie en la habitación. Y pisó el piso del consejo. Su reacción fue inmediata. El Torian gritó su antena azotando en apuros. Los malianos retrocedieron con su piel rica. En clorofila, palideciendo incluso los bars, pulsaron violentamente arrojando chispas de energía caótica. Una ola de murmullos se estrelló contra la delegación humana peligro biológico. Un Torian chilló el traductor y el auricular de Alex, luchando por mantener el ritmo, contener la contaminación. Retumbó el anciano maloriano, su voz como hojas susurrantes. El caos amenazó con engullir la cámara sobre la guarida. Alex levantó una mano, su traductor universal luchando por traducir su inglés en conceptos que el diverso consejo podría entender. Por favor, proyectó, no hay peligro. Lo que es tóxico para ti es la esencia misma de la vida. Para sus palabras cayeron en oídos sordos. El pánico se había apoderado, los droides de seguridad pululaban en sus látigos de energía, haciendo crujir un cabello de su rostro. Protocolo de cuarentena activado. Boom. La voz sin emociones de la IA. Sato jadeó cuando un escudo de energía se colocó en su lugar a su alrededor, sellando los preciosos restos de su aire respirable. Alex vio a través de la barrera transparente. Los miembros del consejo retiraron sus miradas. Una extraña mezcla de horror y repulsión. El primer contacto acababa de tomar un giro desastroso. Alex observó el caos desarrollarse a su alrededor con el corazón hundido. Años de preparación meticulosa, incontables simulaciones, todas destrozadas en un solo instante. La ironía era casi cómica. Los humanos habían temido a los extraterrestres invadiendo la Tierra cuando ellos mismos eran el equivalente biológico de una plaga andante. Alex Sato susurró con urgencia. Su rostro pálido detrás de la barrera. Nuestra reserva de oxígeno está proyectada para durar solo 6 lado estándar Cs, 6 ciclos convertidos a aproximadamente un día y medio del tiempo terrestre. Se estaban asfixiando a la vista de las mismas civilizaciones a las que habían buscado unirse. Necesitamos comunicarnos. Alex dijo con los dientes apretados, establecido que esta diferencia no es una amenaza. Se volvió hacia los droides de seguridad que flotaban amenazadoramente. IA, consígueme una línea directa. Con el consejo, es imperativo que entiendan el tono suave de la IA. Lo cortó los canales de comunicación del consejo. Están cortados. Los protocolos de dictan, cuarentena, aislamiento completo para revertir lo que Alex disparó de vuelta. Su frustración aumentaba. No portamos ninguna enfermedad, transmitimos ningún patógeno. Su voz vaciló cuando una horrible comprensión lo golpeó. Por supuesto, para cualquier especie adversa.
Al oxígeno los humanos mismos eran el patógeno. Las implicaciones eran asombrosas incluso. Si sobrevivían a esta cuarentena inicial, ¿cómo podrían construir una relación con una galaxia que los veían como armas biológicas ambulantes? Los ojos de Sato estaban llenos de la curiosidad desesperada de un científico. Alex piensa en ello. Su biología debe estar basada en elementos completamente diferentes. ¿Qué pasa si su voz se apagó su confianza habitual, reemplazada por un toque de vulnerabilidad? Pero Alex ya había captado la amenaza de su idea. ¿Qué pasa si no somos una amenaza sino una refuente Sato? Si su bioquímica funciona tan diferente de nuestra medicina, su tecnología podría revolucionarse con la exposición al oxígeno. Un destello de esperanza se encendió en sus ojos. Pero la exposición controlada, la experimentación cuidadosa. Exactamente, Alex presionó los engranajes en su mente. Empezando a convertir a la IA exijo acceso a mis archivos de investigación, recopilar todos los datos no clasificados sobre la bioquímica humana, estructura celular, metabolismo del oxígeno, acceso denegado, protocolos de cuarentena. La IA habló en respuesta. Una oleada de ira alimentó a Alex a anular esos malditos protocolos. Mi supervivencia mundial puede depender de ello. Hubo una pausa embarazada. Entonces la IA respondió, su voz teñida con una inflexión inusual. Anular requiere autorización del Consejo. Se le informa que no está autorizado. Modificar los protocolos de cuarentena conlleva severas sanciones. Alex intercambió una mirada con Sato. Sanciones severas o posiblemente muerte por asfixia. La elección estaba clara. El riesgo es aceptable. Proceda con la anulación. Una ola de tensión inundó el espacio confinado de la cápsula humana. El silencio de la IA zumbaba en sus oídos cada segundo, aparentemente marcando el tiempo que se agotaba su suministro de aire menguante. El corazón de Alex latía al ritmo del áspero ronquido de su respiración a su lado. Los ojos de Sato estaban fijos en el temporizador de cuenta regresiva parpadeante. Anular completado. La IA finalmente anunció la transmisión de datos. Comenzando Alex. Sintió un destello de triunfo. Hizo un gesto. Sato, está bien. Aprovechemos al máximo esta oportunidad. Empecemos con la estructura celular básica. Enfatice los mecanismos de intercambio de oxígeno. Haga referencias cruzadas con elementos no tóxicos conocidos dentro de sus entornos. Resalte las posibles aplicaciones médicas. Si puedes encontrar alguno, Sato. Un elemento de su compostura profesional regresó. Comenzó a teclear furiosamente en su bloque de datos. El flujo de datos serpenteaba a través de la barrera transparente llenando la cámara del Consejo, más allá de un torrente vertiginoso de información científica. Al principio los alienígenas reunidos permanecieron cautelosos. Los droides de seguridad flotaban a sus flancos, pero a medida que la transmisión continuaba, se producía un cambio sutil. El tórax y la antena se inclinaron con un toque de curiosidad. Ya no se agitaban ni se alarmaban. El maloriano se equilibraba más rítmicamente. Sus susurros susurrantes se tiñeron de lo que podría ser un debate científico. Incluso el Verax pulsó con más calma. Su descarga de energía errática ahora parecía un patrón sincronizado. Las horas pasaban lentamente. Alex sintió la tensión del optimismo forzado, el peso creciente de la responsabilidad sobre sus hombros. Los niveles de oxígeno bajaron alarmantemente con cada respiración. Cada vez era más trabajosa. ¿Estaba en un tonto? Recado tratando desesperadamente de convencer a seres incapaces de comprenderlo. Entonces, con una sacudida, el escudo de cuarentena parpadeó y se desactivó. Un silencio cayó sobre la cámara cuando una figura solitaria se acercó a los restos de la cápsula humana. De pie, su exoesqueleto de gatito brillaba bajo las luces del Consejo. Un tórax de alto rango era el equivalente a su director médico. Si Alex recordaba correctamente su informe, los ojos multifacéticos de Torian lo miraban sin miedo, incluso con un dejo de cautela. ¡Fascinación! El traductor luchó por encontrar el concepto equivalente y luego se decidió por la molécula que da vida. Altera nuestros procesos biológicos. Sin embargo, los esquemas sugieren posibilidades de regeneración de estimulación. Imprevisto. Sus mandíbulas segmentadas hacen clic juntas.
Permiso para experimentar en condiciones controladas. Una oleada de alivio se estrelló contra Alex. Una ola se llevó la opresión en su pecho. Logró esbozar una sonrisa débil. Permiso concedido con gusto. Su voz se quebró, delatando su absoluto agotamiento cuando el tórax y el equipo médico convergieron en la cápsula de delegación humana. Alex se permitió un momento para respirar. Los primeros pasos, por tentativos que fueron, se habían dado. La mayor amenaza para la humanidad parecía ser la clave para su salvación dentro del gran tapiz de la galaxia. Las semanas siguientes dentro de las instalaciones médicas del Consejo se asemejaron a un torbellino de caos controlado. Alex y su equipo estabilizaron su salud con aparatos de respiración especializados y se vieron arrastrados a una ráfaga de pruebas, observaciones y experimentos cuidadosamente orquestados. El científico toraxiano de SCI, impulsado por una curiosidad clínica que trascendió su repulsión inicial, estudió meticulosamente los efectos del oxígeno en sus propios tejidos. Fue una extraña danza de descubrimiento mutuo. Los humanos, acostumbrados durante mucho tiempo a su bioquímica única, ahora veían sus funciones corporales más mundanas a través de la lente del desconcierto alienígena. Sato, por su parte, los científicos encontraron una fascinación retorcida en la onda de choque que esa simple exhalación envió a través de sus colegas no humanos. Los avances se producen en oleadas escalonadas. Los expertos botánicos de Malor descubrieron que la exposición controlada al aliento humano podría acelerar los ciclos de crecimiento de ciertas plantas medicinales con potenciales aplicaciones en la curación rápida de heridas. Los seres véricos de energía pura usaron tentativamente microdosis de oxígeno para aumentar la eficiencia de los núcleos de energía defectuosos. Una práctica similar a arrancar una batería muerta con un elemento considerado tóxico por la mayoría de los seres vivos. La noticia de los hallazgos innovadores se expandió por todo el Consejo, lo que puso fin a siglos de suposiciones biológicas arraigadas. El miedo inicial que rodeaba a los humanos se transformó en fascinación, respeto a regañadientes y finalmente un deseo pragmático de cooperar. Resultó que un veneno mortal. Algunos podrían ser el catalizador de avances sin precedentes para otros. Por supuesto, los desafíos persistieron. Alex pasó incontables horas encerrado en negociaciones con cautelosos representantes del Consejo, elaborando protocolos de seguridad, medidas de contención y acuerdos comerciales construidos en torno a la exportación de cantidades controladas cuidadosamente filtradas de la atmósfera de la Tierra. La galaxia no estaba lista para integrar a los humanos por completo, todavía no, pero se levantó la cuarentena. La etiqueta de riesgo biológico se reemplazó vacilante con un recurso único. Una noche, mientras Alex observaba el ahora, la visión familiar de un tórax y un médico administrando cuidadosamente una dosis de oxígeno para estimular la regeneración celular en un paciente gravemente herido. Un anciano maloriano se acercó a él. Sus hojas parecían caer con un cansancio silencioso. «Te juzgamos mal», la voz del anciano susurró. El traductor la tradujo en suaves chasquidos y susurros. «Temíamos lo que no entendíamos. En esta cámara, un veneno se ha convertido en un remedio». Alex ascendiendo. Se le formó un nudo en la garganta. A veces, los mayores saltos hacia adelante vienen de los lugares más inesperados. El maloriano inspeccionó la bulliciosa sala médica, donde los humanos y los alienígenas trabajaban codo con codo. Una escena tan improbable que habría sido descartada como ficción. Hace apenas unas semanas, tal vez el anciano dijo lentamente: «Es verdad. Lo que afirma tu antiguo texto es que de la muerte surge una nueva vida». El cambio dentro del Consejo Galáctico era palpable. Donde antes había existido la sospecha, ahora empezaban a surgir destellos de colaboración. Las delegaciones comerciales, inicialmente disfrazadas de equipos de evaluación de riesgos biológicos, exploraron con cautela las ofertas de la Tierra. Minerales que eran biológicamente inertes. En el mundo natal de los humanos, se demostró que eran potentes conductores de energía cuando se infundían con cantidades de trazas de oxígeno. Especies vegetales únicas adaptadas a la atmósfera rica en oxígeno de la Tierra revelaron propiedades farmacológicas revolucionarias en sujetos de prueba alienígenas.
Alex, su título cambió de diplomático a embajador de un recurso peligroso y se encontró en el improbable foso de Lynch en esta red comercial sin precedentes. La pura pesadilla logística de extraer, filtrar y transportar de manera segura la atmósfera de la Tierra se convierte en su dominio. Supervisó la construcción de instalaciones de recolección especializadas en los rincones más desolados de Siberia, el establecimiento de centros de distribución fortificados en la Luna y la creación de una flota de naves capaces de contener la carga volátil. Con esta nueva importancia económica se ganó a regañadientes. Era difícil etiquetar a una especie como una amenaza cuando su aliento tenía el potencial de curar a sus enfermos, dar energía a sus ciudades o revolucionar su industria. Los susurros iniciales del miedo se desvanecieron reemplazados por el zumbido del comercio interestelar. Los humanos, los paras de la galaxia, ahora eran considerados regañadientes valiosos, aunque algo aterradores. La vida en la estación del Consejo se transformó. Para la delegación humana, sus habitaciones se ampliaron. El aislamiento estéril se reemplazó con alojamientos diseñados para replicar lo mejor posible un entorno similar a la Tierra. Sato, su claustrofobia inicial, ahora un recuerdo lejano, prácticamente echó raíces en los biodomos recién construidos, deleitándose con la oportunidad de analizar las reacciones de la extraterrestre flora a sus experimentos de oxígeno controlado, pero aún se arremolinaban corrientes subterráneas de tensión, rumores susurrantes. Insinuaban una investigación clandestina realizada por miembros del Consejo menos escrupulosos, impulsados por un miedo persistente, mezclado con un intento desesperado de superioridad militar. Alex sabía que la nueva dependencia de la galaxia del oxígeno de origen humano podría convertirse fácilmente en una vulnerabilidad estratégica. Un medio de control, un ciclo de Starlet convocó los cuarteles de la delegación. Beric, seres conocidos por sus pronunciamientos enigmáticos, Alex se encontró confrontado por esta dualidad. El Beric pulsó brillantemente en la cámara tenuemente iluminada su campo de energía. Ondulando como una aurora, tu especie trafica en una fuerza volátil. La voz colectiva resonó desprovista de la habitual distorsión inducida por el traductor. Vida y muerte, en un solo aliento, trae equilibrio pero también potencial para la discordia. Alex se encontró con la enigmática de Vic, directamente sus años de entrenamiento diplomático, mirada estabilizando su resolución. Tienes razón, el oxígeno puede ser un arma, pero también puede ser un catalizador para el progreso. ¿Qué camino elija la galaxia? Aún está por verso. El Beric pulsó en un patrón que podría haber sido diversión o tal vez simplemente un cálculo alienígena ilegible. Observamos que en tono esperamos años convertidos en una década. La integración de la humanidad en el Consejo Galáctico no fue perfecta, pero fue innegable. Redes de distribución de oxígeno se abrió camino a través de sistemas estelares, llevando preciosos botes de la atmósfera de la Tierra. Los científicos e ingenieros humanos eran muy buscados por su perspectiva única, moldeada por un mundo rico en oxígeno que empujaba los límites de la innovación tecnológica. Alex envejeció por el peso de su embajador de especie interior, se encontró a sí mismo como una celebridad improbable. Su cabello, una vez bien cortado, ahora estaba atravesado por plata. Sus trajes a medida con algunas arrugas más que al principio. Contacto, el optimismo ingenuo de su juventud se había templado en una determinación pragmática. La Tierra también había cambiado irrevocablemente. Complejos masivos de recolección de oxígeno salpicaban el planeta, su estructura reluciente. Stark, contra los paisajes naturales que buscaron preservar cuidadosamente el miedo inicial al daño ecológico, impulsó una rápida aceleración en el desarrollo de energía limpia. Si la humanidad iba a convertirse en los pulmones de la galaxia, primero necesitaban asegurarse de que su propio mundo pudiera respirar. Una sensación de inquieta melancolía se había apoderado de Alex. Las victorias habían sido grandes, pero la Tierra se sentía más pequeña de alguna manera.
Él anhelaba el olor de la lluvia sobre la hierba fresca, la sensación del océano abierto bajo sus pies. Sensaciones que ya no eran fácilmente accesibles, cuando la atmósfera de su propio planeta era un producto cuidadosamente regulado. Entonces llegó. Una citación: el Consejo Galáctico deseaba otorgarle su más alto honor civil, un símbolo de cooperación interna entre especies, raramente otorgado a un solo individuo, y mucho menos a un humano. Alex se encontró de pie ante los representantes, reunidos una vez más bajo la vasta cúpula de la Cámara del Consejo, una década mayor, un universo más sabio. Los Tians hicieron clic en su aprobación, sus ojos multifacéticos relucientes, malorianos, se balancearon en un coro susurrante, sus apéndices en forma de hojas brillando con una bioluminiscencia similar a un aplauso. Incluso el estoico Beric pulsó en lo que podría haber sido respeto. La galaxia, para bien o para mal, se había adaptado a la presencia de los respiradores de oxígeno, mientras el metal ornamentado, metal frío, contra su piel envejecida, se colocaba sobre su cabeza. Alex no pudo evitar pensar en ese primer jadeo desesperado en la cápsula sellada. El miedo, la incertidumbre, ha transformado nuestra comprensión de la vida misma. La alta consejera Torian pronunció su voz, haciendo eco a través de la vasta cámara. Lo que una vez se temió es, ahora, nosotros esencial. Tal vez hayamos aprendido a regañadientes que el universo podría a veces presentarnos la salvación disfrazada de amenaza, mientras los aplausos crecían a su alrededor. Alex pensó en las paradojas impresionantes de su vida. Los humanos le habían enseñado a la galaxia una nueva forma de respirar, pero ellos mismos se sintieron un poco sofocados por su éxito. Tal vez, como el Beric había insinuado una vez, el verdadero equilibrio era una búsqueda continua, una danza continua entre el conflicto y la cooperación, veneno y cura a raíz de la ceremonia. Alex decidió que era el momento. Habían pasado décadas desde que había puesto un pie en el suelo de su mundo natal. El lugar, ahora irrevocablemente ligado al destino de incontables otros, su solicitud de permiso extendido fue recibida con sorpresa y luego con la aprobación renuente del siempre pragmático Consejo, saliendo del ambiente estéril del transbordador a la pista de un remoto campo de aterrizaje. Alex fue golpeado por una sobrecarga sensorial. El aire se precipitó a sus pulmones espeso con el olor a ozono. Después de una tormenta y el embriagador perfume de flores silvestres en flor, era un brutal y hermoso recordatorio de un mundo que existía antes del comercio interestelar, acuerdos y protocolos de biocontención. Alquiló una modesta embarcación terrestre y partió evitando deliberadamente los centros urbanos en expansión y sus entornos cuidadosamente controlados. Su destino, un tramo aislado de costa, un lugar grabado en su memoria desde las vacaciones de la infancia. El océano, cuando finalmente lo alcanzó, rugió con un poder que ninguna estación espacial podría replicar. Alex se quitó los zapatos dejando que la arena arenosa se retorciera entre sus dedos de los pies, disfrutando de la simplicidad primordial. Encontró un trozo desgastado de madera a la deriva y se sentó simplemente mirando el horizonte infinito, las olas rompiendo en un ritmo mucho más antiguo que cualquier tratado galáctico, mientras el sol se hundía debajo del mar, arrojando largas sombras violetas a través de la playa. Alex sintió que la tensión de las décadas pasadas se desvanecía. Él no era el embajador o el corredor de oxígeno. Ninguno de los otros títulos importantes que se le impían. Era simplemente un humano moldeado por un mundo improbable, que anhelaba un lugar que todavía se sintiera como su hogar. Su dispositivo tranquilo chirrió un recordatorio insistente de la vida que lo esperaba. Entre las estrellas, una parte de él anhelaba ignorarlo para desaparecer en el crepúsculo cada vez más profundo. Pero Alex sabía que era un lujo que él y la humanidad ya no podía permitirse.
Se levantó sacudiéndose la arena de la ropa. Había tratado que negociar nuevas rutas comerciales que explorar conflictos potenciales para navegar por la galaxia. Había llegado a dependiente del veneno que respira la Tierra, y por extensión de los humanos que lo llevaban en su sangre, cuando Alex se volvió hacia la nave terrestre. Una franja de la luna se asomó sobre el horizonte. Parecía más brillante, más grande de lo que recordaba. Por supuesto, reflexionó con una sonrisa levantada. Probablemente tenía más oxígeno en su atmósfera. Hoy en día la galaxia había cambiado para siempre. Y también la Tierra. Si ese cambio conduciría en última instancia a la armonía verdadera o un futuro combustible, aún estaba por verso. Alex subió a la nave terrestre estableciendo las coordenadas de regreso a la estación espacial en expansión, y los incontables seres que lo esperaban, era hora de regresar a las estrellas, armado con una apreciación renovada por el simple pero milagroso acto de respirar. El regreso de Alex trajo una ráfaga de actividad renovada. La vieja negociación estancada por su ausencia se tambaleó hacia adelante, impulsado por sus observaciones de primera mano de los cambios sutiles de la Tierra. Las delegaciones comerciales, envalentonadas por un embajador más experimentado, presionaron para concesiones que años antes habrían sido impensables. La red de distribución de oxígeno pulsó con renovada vitalidad. Sus tentáculos se extendieron más hacia los rincones inexplorados de la galaxia. Pero fue dentro de los pasillos del Consejo Galáctico, donde Alex sintió las líneas de temblor de un cambio inminente de manera más aguda en susurros silenciosos entre sus contrapartes, en el endurecimiento sutil de una antena Thorian o el oscurecimiento inusual del campo de energía de AIS. Sintió una creciente corriente subterránea de inquietud. Era como si la galaxia hubiera probado los frutos de esta alianza inesperada con los respiradores de oxígeno. Ahora se irritara por las restricciones. El miedo se había transformado, no desaparecido, ahora tratamiento de envidia y una sed latente de control. El punto de inflexión llegó con una rapidez sorprendente. Una disputa comercial aparentemente menor sobre los derechos de cosecha en 1900. Una luna rica en recursos pero ambientalmente delicados. Se intensificaron rápidamente los gritos de explotación la distribución desigual de los beneficios resonó en toda la sala del consejo. Fue una acusación que contenía una pizca de verdad. Los humanos, a pesar de sus mejores intentos, se habían beneficiado innegablemente de la dependencia de la galaxia de su biología única. Al perfeccionó sus habilidades diplomáticas durante décadas. Intentó tender un puente sobre la división. Habló de la responsabilidad compartida de los peligros de la explotación descontrolada y el imperativo de las prácticas sostenibles. Pero sus argumentos cuidadosamente elaborados parecieron caer en oídos sordos por primera vez desde ese desastroso primer contacto inicial. Sintió un eco escalofriante de aislamiento. Las delegaciones cerraron filas. Los tianos, a pesar de sus avances científicos, hicieron clic en una agitación defensiva. Los malorianos, por lo general, defensores del compromiso, se equilibraron con un fervor inusual. Incluso el enigmático Beric pulsó con una energía discordante que insinuaba desunión interna cuando se llamó a Alex para la votación sobre la controvertida recuperación de la luna. Alex contuvo la respiración, no solo por el aire reciclado del consejo, sino por un miedo existencial más profundo. Los resultados aparecieron en la pantalla central de la cámara. El recuento se iluminó en un tono rojo intenso. El movimiento se transmitió en el silencio atónito que siguió. Alex entendió con una claridad escalofriante que una cosa era aceptar un producto peligroso de una especie por necesidad, y otra muy distinta, aceptar su creciente influencia. La galaxia había aprendido a tolerar que la humanidad los utilizara, pero una verdadera asociación duradera que parecía tierna demasiado lejos. Después de la votación, un pragmatismo frío. Deck terminó con Alex se retiró a sus aposentos, escasamente decorados en la estación del consejo.
un marcado contraste con los biodomos recientemente florecientes que eran el orgullo y la alegría de Sato, rodeados solos por aire reciclado, y el zumbido de los sistemas de soporte vital contempló el camino a seguir. Los humanos siempre habían sido un peón en este gran juego interestelar. Aunque fuera uno con bordes afilados y un poder sorprendente, habían proporcionado a la galaxia maravillas, curación milagrosa, tecnologías revolucionarias, un catalizador para el crecimiento. Sin embargo, ahora su utilidad era aparentemente superado por el resentimiento por su nueva influencia. Este era el punto crucial de las relaciones entre especies, pensó amargamente. Una danza incómoda entre la necesidad y el miedo. Solicitó una reunión de emergencia con el Consejo, gobernante de la Tierra. La transmisión de video parpadeó, a la vida con un retraso obstinado. Los rostros que aparecieron eran familiares, pero estaban marcados por la determinación cansada que reflejaba la suya. Alex, su ex-mentor, el presidente Nakamura, comenzó con su tono grabado con preocupación. La votación del Consejo sienta un precedente preocupante. Se han vuelto audaces. Alex admitió la simple palabra cargada de implicaciones, envalentonados por su dependencia reducida de nuestros expertos médicos. Tal vez los saltos tecnológicos que han hecho, usando oxígeno como base, han creado una sensación de autoeficiencia. Un destello de ira cruzó el rostro de Nakamura. Usan nuestros dones para socavar nuestra posición. La audacia es la naturaleza del poder. El presidente Alex contrarrestó el peso de los años que pesaban sobre él. Sabíamos que la confianza era una espada de doble filo. El silencio descendió sobre la reunión virtual. La pregunta pesaba mucho en el aire artificial. ¿Qué ahora corta los lazos y arriesga la catastrófica disrupción de la economía galáctica? El enemigo acepta la sumisión y espera lo mejor, o tal vez una tercera opción más peligrosa. Permaneció sin decir. No podemos permitirnos ser marginados. Alex comenzó con cautela. Las palabras se sentían pesadas en su lengua, pero una confrontación directa sería suicida. Necesitamos, buscó la frase correcta. Un diplomático hasta la médula, incluso mientras contemplaba. Estrategias impensables. Toque repentino. Fue la voz del doctor Sato, generalmente llena de entusiasmo científico, ahora Stark con resolución, que rompió la tensión. La atmósfera de la Tierra es más compleja de lo que el Consejo sabe. La cosecha obtiene el oxígeno básico estabilizado para un transporte seguro, pero hay elementos trazas compuestos específicos de nuestra biosfera. La comprensión amaneció los ojos de un Nakamura. Podríamos solo la salida. Alex se inclinó hacia adelante, las ruedas girando en su mente. No cortar el suministro por completo. Razonó en voz alta que sería un acto manifiesto de agresión, pero alteraciones lo suficientemente sutiles como para inducir inquietud perturbar biológica. Los procesos que dependen del oxígeno puro recuerdan al Consejo, sin decirlo abiertamente, que nuestra molécula dadora de vida no es tan fácil de controlar.